Ya del último tramo, del último capítulo de nuestra 11ª Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo, 6ª Semana Federal. Y para ello, en este bloque final, nos acompañan para abordar la temática responsabilidad civil, penal, laboral y administrativa por incumplimiento a la normativa de higiene y seguridad, nuestros disertantes, el doctor Gustavo Vera Ocampo, abogado a cargo del Departamento Jurídico del Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba, la doctora Clara Cordeiro, abogada, jueza de primera instancia en lo civil y comercial de 6ª nominación de la ciudad de Córdoba, docente universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba. Y el doctor Enrique Gavier, abogado, fiscal de instrucción en la Fiscalía Integrante de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos. Nuestra bienvenida y el aplauso para él. Buenas tardes. Vamos a empezar abordando el tema desde la perspectiva de la responsabilidad administrativa por el incumplimiento, si no se escucha bien, por el incumplimiento de las normas de higiene y seguridad del trabajo. El incumplimiento por el empresario de la normativa en materia de prevención de riesgos es lo que genera una responsabilidad administrativa. Dicha responsabilidad se genera normalmente como consecuencia de las acciones u omisiones de los empleadores o empresarios que incumplen la normativa en lo que hace o en lo relativo a la higiene y seguridad del trabajo. Las consecuencias se traducen normalmente a través de lo que es una sanción. Las sanciones previstas son principalmente de carácter punitorio, de carácter económico. Y los importes varían según se trate de infracciones de tipo leve, graves o muy graves. Esta graduación se da en función de la concurrencia de una serie de criterios agravantes sobre los que ya vamos a desarrollar y vamos a exponer seguidamente cuando nos introduzcamos un poco más en lo que es la ley 8015 y toda la actuación propia de lo que sería el Ministerio de Trabajo a través de la Secretaría de Trabajo, que es la que realiza toda esta función. Cuando concurren determinados, que no es el único tipo de sanción o responsabilidad que le compete al empresario o empleador ante el incumplimiento de la norma en materia de higiene y seguridad de trabajo, sino que además, cuando concurren determinados tipos de circunstancias excepcionales que por la gravedad en el tipo de infracción que le correspondiere, se podrá ordenar lo que es la suspensión de las actividades laborales por un tiempo determinado. Es lo que se denomina la clausura o la suspensión temporaria del servicio hasta que se regularice dicha situación. El objetivo, lo que está con la ley de riesgo de trabajo, es imponer al empresario una serie de obligaciones cuyo fin es tratar de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Y ese empresario es responsable en la medida que sus acciones y sus omisiones implican un incumplimiento de la normativa. Quiero aclarar que no se limita o no se ciñe simplemente a lo que impone o lo que determina la ley de riesgo de trabajo, sino que el mundo que genera o el mundo que regula todo lo que es la higiene y seguridad del trabajo está compuesto por un sinnúmero de normas, resoluciones que imponen determinado tipo de ordenamiento en pos de la salud y la integridad psicofísica de los trabajadores. La ley de riesgo de trabajo impone al empleador una serie de obligaciones a fin de garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, reconociendo al trabajador el derecho a una protección eficaz en la materia. La obligación que tiene el empleador, esto es importante porque se generan muchas veces confusiones respecto de cuáles son las obligaciones que tiene el empleador. No debemos confundir que la obligación del empleador se limita cuando hay un hecho consumado, cuando tenemos un accidente, cuando tenemos una persona que se ha lastimado. La obligación del empleador es una obligación de medio. ¿Qué significa que es una obligación de medio? Que tiene la obligación de cumplir con todas aquellas normas específicas y poner todos los medios necesarios que estén a su alcance para que no se produzca un daño en el trabajador, en su empleado. Y en sentido contrario,
y incumplirá si no cumplimiento con esos medios, con las medidas necesarias para evitar ese riesgo, está incumpliendo. Y ahí nace la responsabilidad del empresario. Conforme lo que le planteé, es independiente del hecho de que se produzca o no se produzca un hecho dañoso. ¿Cuál es el rol que tiene el Ministerio de Trabajo en este tipo de situaciones? La acción que desarrolla el Ministerio de Trabajo en materia de higiene y seguridad es una acción netamente preventiva, educativa. El rol que cumplimos con los inspectores que salen a la calle, nosotros no vamos ante el hecho consumado. Nosotros tenemos que tratar de verificar situaciones que se cumplan con la norma y de esa manera evitar el daño que puede ocasionarle al trabajador. Entonces, la infracción deviene del incumplimiento de todas las normas de materia de higiene y seguridad. Para que nosotros podamos entender un poquito esto, o para que podamos adentrarnos de dónde surge la capacidad que tiene este Ministerio de Trabajo para poder regular, para poder intervenir, para poder actuar, para poder sancionar, es importante que nosotros podamos decir o entendamos qué es el poder de policía, porque todo nace a través de lo que sería el poder de policía. El poder de policía es la actividad que ejerce el Estado por medio del poder público para actuar y realizar un ordenamiento jurídico vigente. La autoridad administrativa del trabajo está facultada para dictar las normas que permitan ejercer esa policía laboral. ¿Y dónde encontramos? ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos que nos dan la posibilidad a la provincia de ejercer ese poder de policía? Esto lo encontramos en el artículo 121 de la Constitución Nacional, donde está claramente establecido que las provincias conservan todo el poder no delegado. Por su parte, la Constitución Provincial, en el artículo 54, claramente establece que el Estado provincial ejerce la policía de trabajo en el ámbito personal y territorial, sin perjuicio de las facultades del gobierno federal en la materia. ¿Cuál es la ley que regula o a través de cómo nos manejamos en el ámbito de lo que sería la Secretaría de Trabajo? La ley es la 8015. La ley provincial 8015 regula los procedimientos a seguir en la instancia administrativa, en el marco actual de lo que sería en su época la Secretaría de Trabajo o el Ministerio de Trabajo. La ley 8015 en su artículo primero trata o enmarca los procedimientos de cómo debe trabajar el inspector. Convengamos que el Ministerio de Trabajo tiene dos tipos de inspectores. Hay inspectores puntualmente para el tema laboral, para la ley de fondo, y hay inspectores que son especialistas en la materia. Son los inspectores de higiene y seguridad, que es la materia de que se trata. Todos los funcionarios del Ministerio de Trabajo están facultados para verificar el cumplimiento de leyes, decretos, convenciones, reglamentos, resoluciones. Y para ello la ley los autoriza a ingresar a cualquier establecimiento de trabajo, a cualquier hora, incluso de noche están facultados para entrar. Siempre que tengan conocimiento que se trabaja de noche, o mínimamente que tengamos información de que hay personal prestando servicios. Remitiéndonos puntualmente a lo que hace la higiene y seguridad del trabajo, la ley 8015 le otorga la posibilidad al inspector de hacer cesar la infracción en el momento que la compruebe y cuando la transgresión que exista genere un peligro grave, que constate que hay un peligro grave e inminente para la integridad, salud, higiene y seguridad de los trabajadores que se están desempeñando en ese establecimiento. En esa hipótesis, el inspector tiene la facultad de disponer la suspensión preventiva, incluso la clausura del establecimiento, hasta que cese efectivamente el incumplimiento detectado, esto sin perjuicio de la sanción que pudiera aplicarse. Esto tiene un correlato directo con lo que hablamos al principio y cuando hablamos de la responsabilidad que tiene el empleador, que tiene directa, porque no solamente la responsabilidad es netamente económica, no es solo el hecho de la multa, sino que quien incumple, dada la gravedad o la magnitud de la gravedad en que incurre, está facultado a los funcionarios del Ministerio a clausurarle el establecimiento hasta que cese ese peligro inminente. Incluso esta clausura no lo exime de su obligación eventual de tener que pagar algún tipo de sanción. Los inspectores además tienen la facultad de intimar la adopción de medidas relativas a la instalación o métodos de trabajo cuyo cumplimiento surjan de las normas legales o convencionales referentes a la salud, higiene
o seguridad de trabajo. Tienen la posibilidad de solicitar el auxilio de la fuerza pública para cumplir la misión inspectiva. ¿Qué significa esto? Que el empleador, el empresario, libremente no puede venir y plantearnos o negarnos el acceso cuando somos inspectores. El inspector tiene la posibilidad de acceder y si se le niega el acceso, se arbitran las medidas necesarias para obligarlos a través de una orden de allanamiento para que pueda ingresar ese funcionario. Si están aceitadas, están arbitradas las medidas para que los inspectores puedan funcionar. La inspección laboral puntualmente es la herramienta que utiliza la administración laboral para lograr el cumplimiento, la promoción y el mejoramiento de las normas de trabajo. Adentrándonos puntualmente en el tema de la infracción, la naturaleza jurídica de la infracción. La infracción es un instrumento público conforme a lo que prescribe el artículo 979 del Código Civil. Toda vez que los inspectores son funcionarios que están facultados por ley a tal fin, a poder labrar esa acta de infracción. ¿Cuáles son los requisitos que validan esa acta de infracción? La competencia, la capacidad, la forma. La competencia del funcionario que labra el acta tiene que ser competente en razón de la materia. En cuanto a la capacidad, debe tener investidura a tales fines. ¿Qué significa? Que no cualquiera puede ir a realizar una inspección. Tiene que revestir el carácter de inspector. Y el inspector es designado por resolución por el ministro del área. Requisitos formales: cumplir los requisitos que impone la ley al momento de elaborar el acta de infracción. El artículo 11 de la ley 8015 establece que cuando un funcionario del Ministerio de Trabajo verifica la comisión de infracciones o violaciones de cualquier norma laboral, redacta una infracción. Esa infracción sirve de acusación, prueba de cargo y hace fe mientras no se pruebe lo contrario. ¿Qué tiene que hacer el inspector? El inspector tiene que contar lugar, día, hora y el momento en que se verifica. Tiene que especificar los nombres del empleador, individualizarlo, la razón social, y tiene que describir los hechos. La descripción de los hechos es fundamental. De eso depende que la sanción que se impone termine en una multa. Y tenemos que dividir el concepto de sanción con el concepto de multa, porque son situaciones, son hechos distintos. Si bien tienen una unión, la sanción le da la posibilidad al supuesto infractor de ejercer el derecho de defensa, y esa sanción puede revertirse. El artículo 14 nos plantea que el presunto infractor tenga, desde que fue notificado, un plazo de 5 días para ofrecer, para presentar el descargo, ofrecer la prueba que está a su cargo bajo percibimiento e interpretar su silencio como un reconocimiento de los hechos. El empresario o el presunto infractor, cuando presenta la prueba se produce en un solo acto, en oportunidad en que se realiza ese descargo. Acá hay un tema que es importante quizás manejarlo o tratarlo, porque esto ha generado mucha controversia. Al momento en que se producen los descargos de las actas de infracción laboral por funcionarios nuestros, por los inspectores del Ministerio de Trabajo, no se toma en cuenta, o muchas veces los abogados no toman en cuenta, que ese descargo y la prueba tiene que ofrecerse y producirse. Ofrecer y producir significa que en la hipótesis que nosotros planteamos prueba testimonial, esa prueba testimonial tiene que ser producida en el momento en que se acompaña el descargo. Ese testimonio no necesariamente se va a relegar o se va a tomar en el momento en que se presenta. El funcionario puede dejar constancia en el momento en que se produce o se presenta para realizar ese descargo y se los puede citar con posterioridad. Pero el hecho de limitarse, ofrecer la prueba testimonial y no producirla, se toma como no válida. Y esa prueba se desestima al momento de evaluar el momento de evaluar el descargo que ha sido presentado. El descargo tiene que ser presentado dentro de los 5 días y la empresa está dentro de lo que sería el radio de la ciudad de Córdoba, y aquellas empresas que no estén radicadas dentro de lo que sería el ejido municipal de Córdoba tienen 10 días para presentar su descargo. En el acta de infracción debemos respetar todo lo que son derechos y garantías de los administrados.
En primer lugar, para que haya una infracción debe haber una violación de una norma. La conducta del infractor debe ser una conducta repudiable porque ha vulnerado un mandato legal. Tenemos como autoridad que respetar el debido proceso y el derecho a la defensa. Tiene que medir la razonabilidad de la sanción aplicada con el hecho que se imputa. Y tiene que tener el administrador la posibilidad de la revisión judicial de la sanción que se le impone. ¿Cómo es el procedimiento sancionatorio? Primariamente tenemos el descargo, que es el artículo 14, sobre lo que ya no hemos explayado recientemente. Una vez que ha sido presentado el descargo, el Ministerio de Trabajo tiene que emitir una resolución. Esa resolución emana primariamente de un dictamen dictado por la asesoría letrada, que evalúa, meritúa, y una vez hecho el dictamen, en base al dictamen de asesoría letrada surge la resolución de parte del director del área pertinente. Esta resolución puede ser favorable, acoger el planteo planteado por la empresa, o desfavorable. Si se rechaza, lo que sería el descargo presentado, el administrador tiene la posibilidad de presentar los recursos que prevé la ley. El recurso que habilita la ley 8015 es el recurso jerárquico. Sin perjuicio de ello, la ley de procedimiento administrativo te habilita lo que sería el recurso de reconsideración y el jerárquico en subsidio. Estos recursos se pueden interponer en el plazo de 5 días una vez que ha sido notificada la resolución que ordena la multa. Ese recurso tiene que ser fundado y tiene que ser presentado con firma de letrado. El hecho de no tener firma de letrado habilita a desestimar y a no considerar los argumentos impuestos a los fines de tratar de revertir el hecho infraccional que se le está imputando. Si el recurso confirma la sanción, la vía habilitada para poder proseguir ejerciendo el derecho de defensa que tienen los administrados es el recurso de apelación. Ese recurso de apelación lo tienen que presentar ante la Cámara de Trabajo dentro de los 10 días hábiles que ha sido notificada esa acta de infracción. El régimen actual de multas que maneja el Ministerio de Trabajo está regulado por la resolución 068/2. Dicho texto normativo determina el régimen de multas tomando como parámetro una variable cuya base es el importe de un salario mensual de la categoría inicial del convenio colectivo de trabajo aplicable para la actividad. Esto se ha acomodado conforme a lo que prevé el artículo 5 de la ley 8015. Las infracciones se gradúan como leves, graves y muy graves, y la tipología es la prevista en el artículo 2, 3 y 4 del Pacto Federal. El régimen general de sanciones por infracciones laborales, y asimilándolo a lo que es la higiene y seguridad del trabajo, leves simplemente podemos considerar que las infracciones que son de carácter formal. No cumplimentar con la presentación de alguna documentación, pero genéricamente todas las infracciones constatadas por los inspectores del Ministerio de Trabajo en materia de higiene y seguridad del trabajo son consideradas como infracciones graves. Las acciones o omisiones que importen el incumplimiento de las obligaciones en materia de salud, seguridad y higiene siempre han sido calificadas como graves, en tanto y en cuanto no sean consideradas como muy graves. Las graves, o que son consideradas como muy graves, son aquellas donde está en riesgo grave e inminente la salud de los trabajadores. ¿Cómo se cuantifican? Las leves serán equivalentes a un salario de la escala remunerativa aplicable a la actividad agravado en un 10% por cada 2 trabajadores que integren el plantel de la empresa al momento de la infracción. Las graves son equivalentes a un salario de escala remunerativa aplicable a la actividad agravado en un 10% por cada trabajador que integre el plantel de la empresa al momento de la infracción. Y las que son consideradas muy graves, que generalmente las muy graves conllevan un accidente incapacitante importante, muerte,
Estas son equivalentes a 2 salarios de la escala remunerativa aplicable a la actividad, grabada en un 20% por cada 2 trabajadores que integran el plantel. Estructuralmente o genéricamente lo que podemos plantear, y para que ustedes puedan traducir lo que dice la ley en números, hoy por hoy los convenios colectivos o los básicos de convenios colectivos están todos por encima de los 3.500, 4.000 pesos. Si ustedes aplican los agravamientos que plantea la ley, podrán entender que la responsabilidad derivada del incumplimiento, desde el punto de vista de la sanción económica, es importante. Si bien la responsabilidad o si bien la función esencial que generamos desde el Ministerio del Trabajo es de carácter netamente preventiva, el objeto es tratar de educar a los empleadores, a los empresarios, en la idea de que acomoden sus empresas, acomoden todas las herramientas de trabajo a las pautas y principios que impone la normativa vigente en todo lo que hace en materia de higiene y seguridad. Lamentándolo mucho, vivimos en Argentina. Y esto puede sonar como... puede no ser grato para todo el mundo la crítica que uno plantea, y esto es una opinión personal mía. Pero desde mi perspectiva es muy difícil acomodar a los empleadores voluntariamente a que acomoden todos los principios que nos impone la ley. Entonces, es necesario esta acción, es necesario compelir a los distintos estamentos vía sancionatoria a que acomoden las pautas a lo que nos dice la ley. Entonces, no nos queda otro camino que, más allá de las pautas, principios, situaciones como estas, jornadas como estas, son todas las que nos dan la posibilidad y nos brindan, más que todo, la posibilidad de abrirle la cabeza a todos aquellos que tienen la responsabilidad de tener trabajadores bajo su guarda, para que acomoden las consecuencias del incumplimiento de las leyes laborales, más allá de la sanción pecuniaria, más allá de una mera clausura del local. Las consecuencias marcan la vida de una persona, y estas consecuencias normalmente lo marcan y lo inhabilitan para el resto de su vida. Y los resarcimientos que prevé la ley no siempre cubren todas las expectativas de aquella persona que en algunas oportunidades no puede volver a trabajar nunca más. Es todo por ahora. Le paso a la doctora o al doctor para que proceda con la parte de la responsabilidad civil y la responsabilidad. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo que podemos hacer es que los expongan lo que crean conveniente, y después le sacamos las dudas que se planteen, no hay ningún problema. Después de esta excelente exposición que nos ha dado el doctor respecto a la cuestión administrativa de la falta de cumplimiento de las normativas que regulan sobre higiene y seguridad, vamos a ver un pequeño pantallazo del aspecto civil relativo a estos incumplimientos. La responsabilidad civil, ¿cuándo se da? La responsabilidad civil es una obligación de resarcir concretamente, ¿no es cierto?, frente a un daño concreto que ha sufrido la víctima en las condiciones que establece el ordenamiento jurídico. Para que proceda la responsabilidad civil es necesario que se den ciertos presupuestos. Estos son una acción o una omisión antijurídica, un daño, un nexo de causalidad adecuado y un factor de atribución. En lo que respecta a esta materia la que hemos sido convocados en relación al cumplimiento de las leyes de seguridad e higiene, en relación a la falta de cumplimiento de las ART al verificar las normativas que le pesan para controlar aquellos requisitos que deben verificar, que los empleadores deben observar, y puede producirse un daño, aquí se plantea si la ART debe o no responder en la faz civil. Pero insisto, que el supuesto se tiene que dar cuando efectivamente se produzcan estos factores que hemos señalado de procedencia de la responsabilidad civil. Porque, en primer lugar, tenemos que plantear
este primer presupuesto a lo que hace referencia de la acción y omisión. ¿Por qué? Yo puedo tener una actuar, ¿no es cierto? Es decir, voy y choco a alguien en mi automóvil. Tengo una acción que provoca consecuencias a otras personas. O puedo omitir, realizar algo, cumplir con los deberes de funcionario público y eso traer aparejado una consecuencia. En este caso, por ejemplo, en la cuestión relativa a la RT, el artículo 1074 determina que cuando no se cumple con una normativa expresa, respondo como las consecuencias derivadas de ese incumplimiento. Entonces, si la RT no cumple acabadamente con lo que manda y dispone la ley de riesgo del trabajo, necesariamente la ley le determina una consecuencia, y esto es las consecuencias dañosas que puedan surgir como consecuencia de ese incumplimiento. Entonces, por omisión también se responde, es decir, no solo mi actuar, que yo puedo eventualmente producir un tercero por mi actitud, sino por no cumplir aquel deber. Además de esto, debe darse, por supuesto, un daño, es decir, que la responsabilidad por la responsabilidad misma no produce ningún efecto, sino en tanto y en cuanto el empleado concretamente haya sufrido concretamente un daño derivado de esa omisión. Y por supuesto que tiene que haber un nexo de causalidad adecuado, es decir, que ese incumplimiento tiene que producir necesariamente, ese incumplimiento está relacionado y tener un nexo de causalidad concretamente con ese daño que se ha producido al empleado concretamente. Ahora, nosotros dentro de lo que es el ámbito civil estrictamente no vemos estas cuestiones porque esto es una cuestión de competencia exclusivamente de lo que es la faz laboral. ¿Y por qué? Porque en realidad esto deriva de una relación de contrato de trabajo. Y la ley que regula el procedimiento laboral establece que todas aquellas cuestiones suscitadas como consecuencia de una relación laboral sí o sí tienen que canalizarse en el fuero laboral. Esto no implica que necesariamente tenga que ajustarse estrictamente a la ley laboral, porque puede también introducirse dentro de este mismo reclamo las normativas establecidas en el Código Civil. ¿Y esto por qué? Porque ya con los precedentes que tenemos, por ejemplo, de la Corte en el año 2004, en el caso Aquino, ¿no es cierto?, que estableció la inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley de Riesgo del Trabajo, al establecer que no puede limitarse la indemnización a lo que está tarifado para el trabajador, sino que tiene que ser una indemnización integral que cubra acabadamente a aquellos daños a los cuales se ha producido al trabajador, porque esto si no iría en contra de las disposiciones de la Constitución Nacional que resguardan, ¿no es cierto?, la posibilidad de que sean resarcidos justamente y por todo aquello que haya padecido o haya sufrido. Hay hay resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, como el caso Torillo, Soria, Bustos, que analizan esta responsabilidad de la RT ante la falta de cumplimiento de los deberes impuestos por la normativa laboral en caso de omisión por el 1074, estableciendo que aquí no va a responder solamente el asegurador por los daños que sufra el empleado, sino también la RT en su carácter de, digamos, de RT como un extraño, sería un tercero en relación al trabajador, pero se lo condena solidariamente a pagar las sumas que corresponden al trabajador como consecuencia de esa omisión. Y no pone límite, reitero, porque si la indemnización tarifada no alcanza, ¿no es cierto?, a cubrir los verdaderos daños sufridos por el trabajador, se aplican las normativas del Código Civil y se dejan de lado los límites o las tarifas indemnizatorias establecidas por leyes laborales. Pero el Tribunal Superior de Justicia, en los distintos fallos que ha dispuesto acá en Córdoba, limita
esta responsabilidad de la ART a el monto que hubiese sido garantizado, que se hubiese pactado. O sea que establece un límite en la indemnización que le correspondería a la ART, no siguiendo apartándose, ¿no es cierto?, del criterio establecido en la Corte concretamente. Pero les reitero, nosotros dentro de lo que es la faz civil, los juzgados civiles, nosotros no vemos este tipo de acciones porque quedan comprendidas dentro de lo que es el fuero laboral concretamente. Yo antes de venir he estado haciendo un relevamiento y no hay ningún antecedente en el fuero civil respecto de estas cuestiones. Creo que hay unanimidad en cuanto a la interpretación jurisprudencial que corresponde al fuero laboral. Y además, estábamos charlando recién con el doctor, que en verdad las normativas, por ejemplo, en relación a la prueba, en el Código de Procedimiento Laboral beneficia siempre y es mucho más benévolo para el trabajador a la hora de probar que en la faz civil, que a lo mejor es más estricto en cuanto a la prueba de los daños, el nexo de causalidad adecuado, etc. Con lo cual creo que se resguarda mejor la competencia que se mantenga en lo que es el fuero laboral. Por eso, así yo les doy un pequeño pantallazo, una pincelada del aspecto civil que se da en este tipo de cuestiones ante la falta de cumplimiento de los deberes de la ART por la omisión de cumplir aquellas normativas que le ordenan la vigilancia, el control y la prevención, como nos remarcaba recién el doctor que me precedió. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Qué decir de la responsabilidad penal que posiblemente pudiera emerger del incumplimiento de una norma de la Ley de Higiene y Seguridad Laboral? ¿Y qué decir también si ese incumplimiento pudiera tener consecuencias que la sociedad previamente ha previsto como gravemente nocivas y merecedoras de un castigo severo que está codificado previamente en leyes penales especiales y o en el Código Penal de la Nación Argentina? Lógicamente, estos aspectos están contemplados de una manera de último contralor estatal frente al eventual incumplimiento por parte de los obligados a sujetar, a ceñir su actuación a las leyes que regulan la materia. Para tratar de sintetizar cuál es el hecho que legitima la intervención del fuero penal o de la justicia penal, o cuál es el hecho que eventualmente pudiera demandar que una persona responda penalmente por una acción o por una omisión, habrá que remitirse a las leyes que específicamente regulan la materia. Esto es, el Código Penal, las leyes penales especiales, que son las que determinan a priori qué hechos van a conllevar una sanción penal. Esto obedece a un esquema constitucional que en su artículo 18 de la Constitución establece que ningún ciudadano podrá ser penado sin un juicio previo fundado en una ley anterior al proceso. Esto conlleva a definir y descartar, digamos, cualquier tipo de posibilidad de que alguien responda por lo que no está previamente regulado. Como recién decía la doctora, un hecho o una acción o una omisión que pudiera desarrollar una persona solo tendrá consecuencias penales en la medida en que esté definida previamente esa
acción o esa omisión como tal en el digesto normativo que regula la materia penal en nuestro país. Todos sabemos que las sanciones penales previstas o estipuladas por la ley son la reclusión, la prisión, la inhabilitación y la multa. ¿Qué irregularidad en el incumplimiento de una ley o de una regulación de salud o de higiene laboral podría acarrear responsabilidad penal para alguna persona? Ab inicio, el mero incumplimiento de una norma de esta naturaleza no conlleva una sanción penal, a menos que afecte a algunos de los bienes jurídicos que están amparados por las leyes penales. Esto no significa que el incumplimiento de una ley de higiene laboral no pueda conllevar una responsabilidad penal en determinada ocasión cuando produce ese incumplimiento un daño a alguno de los bienes jurídicos que tipifican o definen las conductas prohibidas. Dicho esto, y como modo de introducción al tema y para situarnos específicamente cuál es el papel de la ley penal en el control de la convivencia de todos los ciudadanos. Porque la intervención penal es la última instancia que tiene una sociedad para controlar y para regular la convivencia pacífica de sus miembros. Por eso decimos generalmente que nuestra intervención en estos eventos que ocasionalmente generan un daño a personas, a la integridad física o a la seguridad en general, es en principio excepcional. Existen sanciones previas de índole administrativa, generalmente pueden incluso hasta demandarse civilmente acciones que no han llegado a calificar como un delito, pero que sí conllevan la obligación de indemnizar a quien ha sufrido algún perjuicio. En el caso puntual del incumplimiento a normas de salud e higiene, yo vengo particularmente a traerles algunas experiencias y a transmitirles cuál es la preocupación institucional que existe en el ámbito del Ministerio Público Fiscal en relación a diversos hechos que han tenido relieve penal y que han motivado la intervención de los órganos de persecución penal, que son las fiscalías de instrucción en general, practicando la investigación penal correspondiente frente a un hecho supuestamente delictivo. En general, es motivo de una preocupación constante y en ese marco se han dictado numerosas resoluciones por parte de la Fiscalía General impartiendo específicas directivas a los fiscales de instrucción, que son quienes, frente a la producción de un delito, toman noticia del mismo y deben practicar la correspondiente investigación penal preparatoria, sobre accidentes en ámbitos laborales principalmente vinculados a la construcción, que son los casos más recurrentes que nosotros hemos tenido en los últimos años. Esta es una preocupación que despertó el interés de la Fiscalía General debido a numerosas presentaciones que había formulado tanto la UOCRA como el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba frente a la ocurrencia de distintos accidentes en el ámbito de las obras de construcción. En aquella oportunidad, año 2005, se dictó una instrucción en fecha 14 de marzo que imponía a los fiscales de instrucción priorizar la investigación de los hechos cometidos
contra la seguridad pública con motivo o en ocasión de estragos o derrumbes de edificios en Barrio Nueva Córdoba y aledaños. Ténganse en cuenta que en ese momento el principal movimiento desarrollista estaba centrado en ese sector de la ciudad, y la recomendación que dictada por Fiscalía General apuntaba a que se diera prioridad al esclarecimiento de los hechos delictivos que pudieran conllevar una responsabilidad penal derivada del incumplimiento a las normas de seguridad e higiene en el ámbito del trabajo. Con posterioridad se dictó una nueva normativa que imponía a los fiscales de instrucción, o que aconsejaba a los fiscales de instrucción, que frente a la eventual ocurrencia de un hecho de esta naturaleza se le diese participación al denominado CIMAT, pues se entendía que era el organismo competente para emitir una opinión respecto de la verdadera causalidad del evento que se pretendía investigar. De hecho, se ha transformado en la mayoría de las investigaciones penales en el órgano consultivo permanente. Últimamente, en el año 2013, con motivo de otras gestiones similares entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio Público Fiscal y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación, se logró sancionar una instrucción general dirigida también a los miembros del Ministerio Público Fiscal, enderezada a la creación de un registro de toda la temática vinculada a estos casos. Con lo cual se pretende centralizar la información relativa a los eventuales delitos cometidos en estos ámbitos, afianzar de alguna manera el conocimiento que se tiene desde los órganos de persecución sobre esta problemática y posibilitar una solución más rápida a estos casos al encontrarse centralizada la información relativa a los mismos. Esta fue la última recomendación que sacó la Fiscalía General en orden a este tipo de delitos. Puntualmente ustedes me preguntarán, bueno, ¿cuál delito? Bueno, pueden ser diversos. Cualquiera de los que prevé el Código Penal que de alguna manera la comisión por omisión del cumplimiento de los deberes conlleve un resultado lesivo o dañoso para las personas o para la comunidad. Puntualmente, la Fiscalía a mi cargo ha tenido recientemente intervención en un hecho ocurrido en Nueva Córdoba, en el cual tuvimos oportunidad de practicar la correspondiente investigación penal preparatoria y se logró establecer un cúmulo de responsabilidades sobre distintas personas que tenían una misión acorde a las exigencias de la Ley de Higiene y Seguridad Laboral, y que se determinó que habían incumplido con esas exigencias. A consecuencia de esos incumplimientos, se logró determinar también que se habían llevado a un nivel de desarrollo de estas obras lo suficientemente importante como para haber constituido frente a un hecho fortuito la causal por un derrumbe que se produjo de la muerte de una persona y de el daño en la salud que sufrieron otros. Como consecuencia de esta investigación que se practicó oportunamente, se pidió la citación a juicio de las personas responsables de los hechos. En este caso, algunos eran por omisión. En general, en este caso los tres eran por omisión. Y se opuso la defensa a la citación a juicio por argumentos que se brindaron en su momento. Yo les voy a dejar copia de los requerimientos y de las
y de las resoluciones judiciales dictadas hasta el presente. Y el Tribunal de Control, el Juzgado de Control, confirmó la acusación, advirtiendo la necesidad de que este caso sea sometido a juicio oral y público en contra de los responsables o de quienes la Fiscalía ha entendido son los responsables de este hecho lamentable, por cierto, para la vida de una persona y para la salud de otras. Se apeló esa resolución ante la Cámara de Acusación y también la Cámara de Acusación estableció que era necesario realizar el juicio oral y público para deslindar definitivamente la responsabilidad de estas personas. El juicio aún no se ha realizado, está esperando que se realice, digamos, que se fije audiencia para su producción definitiva y para el definitivo esclarecimiento de los hechos allí investigados. En el caso puntual, respondieron penalmente por homicidio culposo y por lesiones culposas los responsables de la obra y del contralor del personal, y la responsabilidad atribuida lo fue por omisión en el cumplimiento de los deberes que se establecían en la ley y en el plan de higiene y salud desarrollado conforme a la ley concretamente para esa edificación. Yo dejo abiertas las puertas a las preguntas de la audiencia y simplemente con esto les quiero transmitir lo que les dije al comienzo. No es que exista una responsabilidad penal derivada del incumplimiento de una norma, a menos que ese incumplimiento sea el elemento que determina la producción de un resultado dañoso o lesivo tipificado en la ley como eventualmente susceptible de ser sancionado con una pena, es decir, con una reclusión, con una prisión, con una inhabilitación o con una multa. Nada más, y estamos a disposición de la audiencia. Una sola apreciación voy a agregar, porque acá me han dicho una acotación. Cualquier tipo de preguntas, dudas, consultas que tengan para cualquiera de nosotros se manejan vía email. Con gusto las vamos a responder. Hay que ser honestos, manejamos un breve espacio de tiempo para explayarnos sobre el tema, que son ricos, interesantes, y bueno, hemos tratado de ser lo más conciso posible dentro de lo que es la temática que se nos ha producido y se nos ha ofrecido. Así que cualquier duda vía mail la plantean y con gusto cualquiera de nosotros las va a responder. Y si alguien quiere hacer una pregunta ahora, también estamos a disposición. Se lo dejamos escrito, en todo caso, al coordinador. Yo necesito, para irme con algo, una respuesta, sobre todo cita. El 26 de septiembre del 2006, 4 funcionarios públicos perdieron la vida en la explosión de una ambulancia en Siglo VII. Ese caso está en la justicia penal, están imputados, hay personas imputadas, pero hasta la fecha
Bueno, usted ha formulado varias preguntas y ha hecho también al mismo tiempo varias apreciaciones. Yo puntualmente la causa que usted menciona la conozco porque es pública y notoria, pero no porque tenga intervención personal en ella. La causa se tramita y se tramitó e ignoro actualmente el estado de la causa por ante otra Fiscalía de Instrucción. Comparto con usted, digamos, la sensación de, por decirlo, de perplejidad, de congoja que le comprende en relación a la falta de un pronunciamiento definitivo por parte de la justicia sobre este asunto. Como ciudadano se lo digo, o sea, puedo compartirlo con usted. Ahora, no puedo emitir opinión acerca de los por qué no se ha resuelto ese caso puntual, porque, le reitero, no es un caso mío y no lo conozco en profundidad como para emitir una opinión. Sí puedo responderle otras preguntas que subyacen en su discurso, que son aquellas que a usted le genera, digamos, de alguna manera un interrogante: ¿cómo puede ser que no haya una sanción por el mero incumplimiento de las normas de higiene y seguridad? Bueno, es una razón de índole legislativa. Yo simplemente, cuando hablaba de cuál es la responsabilidad penal, traté de señalar cuál es el hecho que puede producir una consecuencia de acuerdo al sistema del Código Penal y de las leyes penales complementarias. Y en ese sentido le dije que puede producir consecuencias en la medida en que afecte a algún bien jurídico de los que ya se encuentran resguardados por el mismo sistema legal. A lo mejor sería de desear, como dice usted, a lo mejor, no es que lo comparta necesariamente, sino que digo, podría tirarse o brindarse al ámbito de la discusión ese tema. ¿Por qué no sancionar con una sanción penal el mero incumplimiento de una norma de higiene o de seguridad laboral por parte de un empleador? Yo también tendría varias respuestas para darles en contra, digamos, porque no todo puede ser penalizado, digamos, en el esquema jurídico que nos desenvolvemos y que desarrollamos y que ampara o que pretende ceñirse al amparo de la Constitución. Es precisamente que no es necesario que todo esté sancionado bajo pena de ir a la cárcel o de multa para que se dé cumplimiento, digamos. Existen estas herramientas de control como última razón o como última instancia de la sociedad para intervenir frente a estos casos. Lamentablemente, el mero incumplimiento de una norma de higiene y seguridad laboral no va a producir consecuencias penales a menos que eso sea la causa de un hecho penalmente definido. ¿Me explico lo que le digo? O no sé si soy claro. Porque no hay responsabilidad sin que haya una ley previa. Eso es el sistema actual. Eso no significa que no podría ser cambiado. Pero digamos, ese caso puntualmente, yo ignoro los por qué no se ha llegado a una conclusión definitiva. Y no sé tampoco si no se ha llegado. La verdad que desconozco. Lo conozco al igual que usted, por medio periodístico. Nosotros no tenemos. Cada fiscalía tiene sus casos y cada fiscalía investiga sus casos. Por supuesto que se pueden discutir con otros que han tenido experiencias similares, pero no ha ocurrido con este puntual que se haya producido una consulta hacia mi persona. Perdón, además hay penalidades de índole administrativa, sí, correcto. Hay sanciones, hay multas, pero digo... Perdonen un segundo, los compañeros no se vayan, por favor, porque están en entrega de diplomas en 15 minutos. Perdón, continúe.
veces a la gente común le cuesta mucho entender el tiempo, que me parece que es lo que usted está planteando, porque esta situación lleva su tiempo y todavía no hay una resolución. A veces es difícil entenderlo cuando uno no está en el tema. A veces son situaciones complejas donde se requieren diversas pericias, donde los abogados plantean distintas defensas, en donde participan una gran cantidad de sujetos dentro de este procedimiento que hace que el mismo demore mucho más allá de lo que cualquiera quisiera, no solamente el que lo ha sufrido o para dejar un precedente que no se repita en conductas como lo que usted señala, y que los mismos jueces que tienen que resolver también tienen sensibilidad sobre el tema, y muchas veces nos pasa que vemos que el tiempo que demora todo ese procedimiento no nos parece justo, porque en definitiva la tardanza en la resolución hace que el caso se vuelva injusto en sí mismo. Entonces, pero hay muchos factores y es una situación muy compleja, pero sí me gustaría que explicara de alguna manera que hay muchos factores que intervienen, que no es solamente pasa por la voluntad de quien juzga concretamente, sino de todos los sujetos que intervienen y la complejidad misma del caso que usted mismo está remarcando, que hace que el tiempo se vaya un poco de lo que sería lo lógico y normal en la terminación del mismo. No, creo que no es la respuesta que ha dado la doctora, discúlpeme. Creo que lo que la doctora trató de decir, que para que un proceso pueda ser llevado adelante, es necesario llevarlo así, con elementos objetivos de prueba que permitan sustentar esa conclusión. Muchas veces se practican las pesquisas correspondientes y no permiten esas pesquisas practicadas arribar a una conclusión positiva sobre la responsabilidad penal de alguien en un determinado hecho delictivo o presuntamente delictivo. No se puede llevar adelante un proceso sin la debida acreditación, y yo no conozco puntualmente el caso, le aclaré, pero creo, según los trascendidos del diario, de las medidas investigativas que se iban realizando y demás, que no ha sido la falta de resultado por inacción de la Fiscalía en practicar la pesquisa, sino que, entiendo, no se han producido elementos objetivos que permitan acreditar con el grado necesario los hechos y la imputación delictiva existente como para arribar a un juicio y a una sentencia condenatoria. Y sin pruebas no se puede condenar a nadie, digamos. Nosotros hemos jurado defender la Constitución y no podemos llevar adelante un proceso sin elementos de prueba, ya sea directos, indirectos, iniciarios, de alguna índole. Pero digamos, en el caso puntual, que no opino porque no conozco, creo que no ha habido inacción del órgano de investigación, sino que ha habido inexactitud o inconsistencia en los resultados de los estudios practicados en su oportunidad. Consecuentemente, no hay sanción penal todavía, pero no significa que no la vaya a haber. Y por otro lado, el otro aspecto que su alocución contuvo fue que la misma persona que había fabricado esa ambulancia seguía fabricando. Es un aspecto que corre por un andarivel absolutamente distinto del ámbito de actuación de la justicia penal. Nosotros, como actores penales, lo que hacemos es investigar los hechos y litigar sobre los hechos que hemos investigado y probado, pidiendo que jueces les apliquen las sanciones que entendemos que corresponden. Ahora, ¿quién va a contratar el servicio de provisión de ambulancias? Eso es un tema que no pasa por la justicia penal. ¿Me entiende lo que le digo? No sé si satisface y doctor, usted o señor, no sé si... No es que sea necesario esperar que exploten 100 ambulancias. Ojalá que no explote nunca, pero sí es necesario que este caso puntual en donde explotó una, para que esa persona a quien se le atribuye el hecho, para que pueda ser condenado, tiene que estar debidamente acreditado. Y por lo que yo he podido observar en ese caso puntual,
juicio de la mayoría de cualquier persona, digamos, no ha habido inactividad del fiscal. Una cosa que me gustaría agregar, disculpame, es el hecho de que la justicia no actúa como un órgano de prevención, la justicia juzga. Entonces, el órgano de prevención o los órganos de prevención los tenemos que tratar de elaborar, formar a través del proceso legislativo, a través de leyes. Estas experiencias nos tienen que servir para ver en qué están fallando las leyes que están vigentes. Entonces, si esas leyes fallan, nosotros tenemos que tomar esos procesos judiciales que han investigado el tema puntual y desde ahí, quienes tienen a cargo la responsabilidad de legislar, elaborar leyes que sirvan, que nos den una respuesta a la problemática que se ha planteado. Pero yo no soy parte de la justicia, yo soy meramente un abogado que formo parte de la administración pública, pero debo señalar como abogado y que soy abogado litigante, la justicia no previene, litiga nada más, juzga. Ahí me da una respuesta positiva, porque justamente sabemos que no existe una ley que reglamente cómo deben ser reforzadas las partes sanitarias de la ambulancia en nuestro país. Es que todos estos procesos son los que sirven para llenar los baches que tienen las leyes vigentes. Es decir, las leyes que tenemos no cubren todas las expectativas del crisol de situaciones que se nos van planteando. De hecho, día a día tenemos cosas nuevas y se plantean problemáticas nuevas. Y en estas mismas jornadas hemos visto problemáticas que antes no teníamos, como la droga en los trabajadores y lo que genera el proceso de drogadicción a una persona adicta dentro de un proceso o de una estructura de una empresa. Entonces, lamentándolo mucho, para bien o para mal, hay que irnos adaptando a los tiempos que estamos viviendo. Las leyes son dinámicas y bueno, pero en esto dependemos de quienes manejan la facultad legislativa, que la gente nosotros elegimos para que nos represente. Si este debate y esta pregunta servir para que alguien se ponga a pensar que es necesario elaborar una ley y que los legisladores trabajen tanto a nivel nacional como provincial con las normas que hay de la OIT sobre el tema, bienvenido sea y no habremos venido a este encuentro nada más que a ocupar un asiento como trabajadores, sino a ser partícipes. Es un poco lo que yo quise transmitir al principio, que la idea fundamental, en los breves conceptos que uno brinda, es tratar de abrir la cabeza de todos para que veamos en qué nos estamos equivocando, qué no está bien y qué podemos corregir. Yo creo que lo positivo de todas estas jornadas es visualizar qué es lo que tenemos y qué es lo que nos puede faltar y cómo lo podemos tratar de solucionar.